En 2024, un entusiasta de la música mexicana fue testigo del enfrentamiento legal entre el icónico Don Pedro Rivera y la tenaz Cintia, hija del fallecido Chalino Sánchez. La disputa estuvo marcada por una serie de acusaciones, arrebatos emocionales e intensa atención pública, reviviendo la discusión sobre el legado de las dos figuras populares en la escena musical regional mexicana. Embárquese con nosotros en un viaje de descubrimiento mientras profundizamos en el corazón de esta apasionante batalla legal, las razones detrás de la demanda, sus implicaciones y la posterior reacción de los fans y la comunidad musical. Chalino Sánchez, figura importante en el género de la música regional mexicana, perdió la vida en un trágico incidente en 1992. A lo largo de los años, su hija, Cintia, ha viajado incansablemente para preservar la memoria de su difunto padre, y proteger el legado que tanto le costó ganar. En medio del mar de controversias, su amor por el trabajo de su padre, y sus incansables esfuerzos por defender su integridad son innegables. Paralelamente al viaje de Chalino, no se debe pasar por alto la poderosa presencia de Don Pedro Rivera, nombre notable en la industria musical mexicana como patriarca de la familia Rivera. Sin embargo, es su hijo Lupillo Rivera quien ha ganado gran fama, uniéndose a las filas de los principales creadores de tendencias en la escena musical regional mexicana. La disputa comenzó cuando Don Pedro, quizás sin querer agitando el avispero, decidió lanzar un nuevo álbum con versiones de las canciones emblemáticas de Chalino. Esta medida, vista por muchos como un descaro y una infracción de los derechos de la familia Sánchez, provocó instantáneamente una ola de intensas críticas y desaprobación. La base mundial de seguidores de Chalino Sánchez y los partidarios de la familia Sánchez apoyaron a Cintia, sus hermanos y su madre. Sus voces fueron amplificadas aún más por figuras influyentes de la industria musical, enfatizando su desaprobación por la forma en que se abordó este tema, subrayando la santidad y el significado de las obras originales del artista fallecido. A medida que la oposición se fortaleció, Don Pedro se vio envuelto en un ambiente cada vez más hostil. A pesar de las duras críticas y llamados a dimitir, se mantuvo firme en su decisión de continuar con su proyecto. Por el contrario, Cintia y sus hermanos estaban decididos en su búsqueda de acciones legales, firmes en proteger el legado de su padre a toda costa. En medio de estos tumultuosos eventos, los fanáticos de la música de todo el mundo estaban divididos. Mientras que algunos argumentaron a favor de la licencia artística de Don Pedro, la mayoría simbólicamente estuvo al lado de Cintia y su familia. La comunidad musical fue testigo de acalorados debates sobre el derecho de interpretación de un artista, el respeto por la música original, y la cuestión multifacética de la propiedad intelectual. Al observar el origen de esta disputa, todo se reduce a la cuestión de los derechos del artista versus la conmemoración. Las leyes internacionales de derechos de autor vienen con un conjunto distinto de contratos y limitaciones. La intención artística de Don Pedro, aunque recibió críticas de muchos sectores, también debe reconocerse como una expresión fundamental de su identidad creativa. Este incidente incitador nos lleva a un punto de reflexiones extendidas sobre los derechos de los artistas sobre su interpretación de las creaciones de otros artistas. Al mismo tiempo, no se puede apartar la mirada del sentimentalismo y la pasión fomentados por el artista fallecido y sus obras. Son encarnaciones de luchas, logros y temas personales presentes en las vidas de muchos. Las canciones de Chalino narran historias profundamente autobiográficas, que representan la lucha de la vida común y la ambición de elevarse desde dentro. En medio de esta compleja interacción de aspectos legales, culturales y emocionales, tanto Don Pedro como Cintia cuestionaron. Su participación no fue simplemente para proteger sus intereses y honores individuales, sino también ligada a valores espirituales más amplios, que percibían a través de sus lentes como característicos de sus respectivos roles dentro del ámbito musical. Muchas voces clamaron por trivializar la disputa, culpando de la avalancha a una inexplicable contienda que destroza el ego. Sin embargo, en el fondo, esta pelea estuvo lejos de ser una batalla superficial. El artista nominado al Grammy, Don Pedro Rivera, se negó a ser percibido simplemente como un artista de pie sobre los hombros prominentes de su antiguo colega, el fallecido Chalino Sánchez. La negativa los llevó inevitablemente por el espinoso camino del litigio. En yuxtaposición, Cintia, hablando en nombre de su familia y, más ampliamente, de los sentimientos de la enorme base de fans de Chalino, sostuvo que el lanzamiento del álbum de versiones de Don Pedro Rivera incidía en la santidad de las obras originales. La demanda, para ellos, era más que un simple intento de defender la propiedad intelectual. Estaba protegiendo el legado de su amado padre, y la defensa sentimental de los recuerdos e historias asociados con su música. La demanda interpuesta contra Don Pedro desenterró póstumamente dimensiones peculiares relativas al uso ético de la obra de un artista. La cuestión de los derechos de los artistas muertos que reciben protección más allá de la tumba, plasmada en sus obras, ha absorbido diálogos globales en los últimos años. Esta demanda se convirtió en un rostro internacional con una elaborada demostración en tiempo real de estos conceptos abstractos. El resultado de la demanda sentó un precedente. En particular, los tribunales tuvieron que decidir si contar con las autorizaciones adecuadas de los titulares de los derechos era adecuado. Por otro lado, las nuevas interpretaciones e interpretaciones de obras originales son símbolos de creatividad y evolución en las artes.
Lograr un equilibrio entre estas perspectivas formó una parte vital del juicio. Las crudas realidades de esta decisión legal tuvieron consecuencias de gran alcance. En todo México y en la vasta diáspora musical mexicana, las discusiones se centraron en las implicaciones más amplias de estas decisiones legales. La demanda Sánchez Rivera se convirtió en una piedra de toque para muchas discusiones sobre la interfaz entre el derecho, la ética y la expresión creativa. Mientras persistía la demanda, la comunidad musical esperó ansiosamente la resolución, que no se trataba solo de determinar el ganador y el perdedor legales. Se extendió a los intereses culturales del tema. La sentencia final, al resolver la disputa entre Cintia y don Pedro Rivera, tuvo ramificaciones cruciales para futuras interpretaciones artísticas, y la relación entre las emociones personales y la ley. Tras el cierre de la demanda, las discusiones y debates continuaron envolviendo el tema, aunque con una intensidad reducida. Con el veredicto en vigor, cada parte mantuvo su postura. El río de opiniones siguió siendo tan divergente en cuanto a fortalezas como antes de la anticipación de un compromiso, la cuestión siguió siendo un abismo al que ningún puente parecía unirse. Para la familia Rivera, la batalla legal trajo consigo un sudario de prolongada controversia y sufrimiento, pero también representó una época de inquebrantable independencia y expresión artística. Mantuvieron con orgullo la opinión de que las interpretaciones de composiciones musicales eran reflejos de sensibilidades artísticas multicolores, y no intentos de disminuir la santidad de los originales. Para Cintia y su familia, el mosquito nunca tuvo posibilidades de derribar un elefante. Lupe Sánchez, hermana de Chalino y madre de Cintia, ha sido un tremendo pilar de fuerza y sabiduría en todo momento. Cintia, es indiscutible, ha reforzado los muros del legado de su padre. Para los fanáticos y entusiastas de la música de Sánchez, la demanda resultó en una victoria agridulce. El derecho a defender el legado del artista fallecido estaba profundamente establecido y reconocido por el sistema legal. Esta victoria fue igualmente acompañada por una intrusión no deseada e innecesaria de controversias en el sacrosanto mundo de la música de su ídolo. La batalla legal Rivera Sánchez delineó las complejas relaciones que abarcan el mundo de la interpretación y la creatividad en las artes. Esta incidencia dejó al mundo de la música mexicana reflexionando sobre las formas en que los entornos creativos, legales y emocionales distintivos pueden entrelazarse y, en ocasiones, chocar. Más allá de la victoria y la derrota, el pleito Rivera Sánchez causó una impresión imborrable en el mundo. Hablaba de protección y respeto por la creación de un artista. Puso el foco en un abismo que continúa provocando acalorados debates en el mundo de la música, deferencia por la obra original versus la llegada de interpretaciones nuevas y artísticamente válidas. El pleito Rivera Sánchez fue, sin duda, un evento sísmico en el mundo de la música regional mexicana. Fue un verdadero ejemplo en el que la ley, los sentimentalismos, los derechos y la santidad de las creaciones artísticas se cruzaron y chocaron. Aunque la demanda pudo haber sido resuelta objetivamente, sus implicaciones de largo alcance continúan resonando. En el mundo de la música, estos enfrentamientos seguirán aumentando. Utilizado como precedente de aprendizaje, el complicado tablero de ajedrez de preocupaciones legales y morales de la demanda Rivera Sánchez dictará, en cierta medida, cómo la futura industria musical navega por impases legales similares. Incluso mientras narramos este fascinante capítulo de la música legalista, recordamos la importancia más considerable de la música. La música no es simplemente un conjunto de notas unidas en secuencias armoniosas. Cada nota rastrea, refleja y resuena con historias personales de tristezas urbanas, alegrías rurales y luchas de vida comunes a través de la experiencia humana. En este tapiz melódico, la demanda de Rivera Sánchez fue un obstinado recordatorio de que cuando la ley y la música se enfrentan cara a cara, simultáneamente hacen eco y se niegan mutuamente. La fusión armoniosa de las dos esferas es un aprendizaje que continúa requiriendo cursos prudentemente en espiral. El impacto de tales demandas en la creación musical plantea una pregunta interesantemente compleja, una pregunta fundamental. ¿Puede la ley realmente colocar un modelo sobre la poderosa majestuosidad de las crudas emociones humanas y las expresiones artísticas? ¿Puede, para estandarizar verdaderamente la creatividad valiente, prescindir de los viajes poéticos inimaginables que pueden emprender estas valientes interpretaciones? La demanda Rivera Sánchez también sirve como testimonio de la inmortalidad de la música. Independientemente de las montañas, pueden verse obligadas momentáneamente a escalar, ya sea de naturaleza legal, personal, social o creativa. Las familias Rivera y Sánchez, impulsadas por las canciones de Chalino Sánchez, continúan cantando y se siguen cantando. En contraste con los ruidosos enfrentamientos públicos en torno al tema, don Pedro continuó elaborando el viaje de su vida de manera inquebrantable, siempre rodeado de su familia y sus sinceros seguidores. Allí reside una crónica mutua de resiliencia que las familias Rivera y Sánchez pueden admirar unas a otras. Al finalizar este capítulo de la guerra legal, recordamos los colosales viajes que atravesaron las familias Rivera y Sánchez. Ahora, mientras están en el otro extremo, aferrándose firmemente a sus respectivos amados legados, permanecen conectados, intrínsecamente entrelazados por el canto y el espíritu, unidos. Así, los personajes principales de este espectáculo furioso han avanzado a pesar del daño, buscando remedios, fomentando la resiliencia y saliendo victoriosos.
Pero no han seguido adelante ingenuamente ni ciegos ante las lecciones que la historia nos ofrece con frecuencia. Es este mismo dominio de la historia, este respeto por las tradiciones y legados, lo que asegura que Rivera y Sánchez, como entidades notables en la escena musical mexicana, no sigan siendo notas solistas sino partes integrales de un acorde resonante, que reverbera con el pasado mientras escribe el futuro. A medida que avanza el tiempo, el pleito Rivera-Sánchez sigue siendo una parte fascinante de la historia contemporánea de la música regional mexicana, siendo un testimonio de la tenacidad, resiliencia y amor incesante por la música que poseen sus familias. En medio de las batallas legales, en el corazón de esta saga, se trata fundamentalmente de amar, de preservar y de luchar por lo que amamos frente a la adversidad. Y, en última instancia, de eso se trata la música.